Hola, mi nombre es Valeria Bravo y hoy les voy a hablar sobre los temas que vimos en este semestre. El primer tema que vimos fue la biología y su objeto de estudio. Vimos sus ramas, como la zoología, que estudia los animales, la botánica, los vegetales, la micología, los hongos, la etología, analiza y comprende el comportamiento de los seres vivos, la ficología, estudia las algas, la bacteriología, las bacterias, la virología, los virus, entre otras. También vimos los niveles en los que se organiza la materia, que es subatómico, atómico, molecular, macromolecular, celular, tejido, órganos, aparatos y sistemas, individuo, población, comunidad, ecosistema y biosfera. También las características de los seres vivos, que es el metabolismo, homeostasis, la reproducción, que puede ser sexual o asexual, la irritabilidad, genética, crecimiento, evolución, la estructura, que son los átomos, moléculas y células, y la adaptación, que puede ser morfológica, fisiológica, de conducta, factores ambientales o la luz. Después vimos el método científico y sus pasos. La hipótesis, que es una suposición que sirve de base para iniciar una investigación. El planteamiento del problema, que es un proceso en donde se realiza una serie de preguntas. La observación, que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso para tomar información y registrarla. La experimentación, que consiste en probar y verificar la validez de la hipótesis. El análisis de los resultados, que consiste en la evaluación de los resultados obtenidos. Y la conclusión, donde se plantea si la hipótesis era verdadera. El siguiente tema fue el microscopio. Vimos que sus partes son el brazo, la base, el condensador, la platina, el objetivo, cabezal, el diafragma, el revólver, el foco ocular, tornillos de enfoque y pinzas de platina. Después vimos las características fundamentales de los seres vivos, la química y la vida. Aprendimos que las biomoléculas orgánicas disponen de una estructura cuya base es el carbón y cumplen funciones vitales de sostén, de regulación de procesos y de transporte de sustancias en cada una de las células. Y las biomoléculas inorgánicas se caracterizan por no tener base de carbono y cumplen diversas funciones en los seres vivos, desde participar en el impulso nervioso hasta la formación de estructuras como los huesos de los vertebrados. Y vimos que los bioelementos son los componentes orgánicos que conforman parte de los seres vivos, como los glúcidos, el agua, lípidos y proteínas. Vimos que el ADN es la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos y el ácido ribonucleico posibilita la síntesis de las proteínas. El siguiente tema fue estructuras y tipos celulares. Vimos que la célula es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y todos los organismos vivos están formados por una o más células. Que la célula procariota se caracteriza por no poseer núcleo celular, por lo tanto sus ribosomas son más pequeños y su material genético más simple. Y que la célula eucariota es aquella que tiene un núcleo definido en el cual se concentra el material genético del organismo. Y que las células eucariotas, al igual que las procariotas, llevan a cabo tres funciones esenciales: la nutrición, la relación con el medio y la reproducción. Después vimos la comunicación celular. Vimos el transporte activo, que es el movimiento de sustancias a través de la membrana utilizando energía, y el transporte pasivo, que es el movimiento que no requiere energía, sino de la energía de las partículas de la materia. Vimos la osmosis, que es un fenómeno físico relacionado con el movimiento, y la fagocitosis y pinocitosis, que son un tipo de endocitosis. La endocitosis es un proceso por el cual una célula integra moléculas u otras partículas exteriores. Vimos la comunicación gaseosa, donde intervienen como mensajeros sustancias gaseosas como el óxido nítrico y el monóxido de carbono. La comunicación nerviosa, donde se envía una señal eléctrica a través del cuerpo hasta llegar a conectar con las neuronas para recibir la información. La comunicación endocrina, donde las células especializadas llamadas glándulas producen sustancias químicas que son arrojadas al torrente sanguíneo para llegar a otras células más lejanas. La comunicación yuxtacrina, que ocurre en el contacto de una célula con otra mediante adhesión celular. La comunicación autocrina, donde la célula envía un mensaje a sí misma para activar sus propias funciones o inhibirse. Y la comunicación paracrina es la que se produce entre células vecinas. Después vimos la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso metabólico por el cual las plantas convierten sustancias inorgánicas en sustancias orgánicas. La glucosa es elaborada por las plantas cuando los cloroplastos capturan la energía de la luz y fabrican moléculas de glucosa a partir del dióxido de carbono del aire y el agua del suelo.
Los cloroplastos son orgánulos celulares que se encargan de llevar a cabo la fotosíntesis. La fase luminosa es la primera etapa de la fotosíntesis. Durante esta fase la energía solar se convierte en energía química. La fase oscura es un proceso complejo donde NADPH y ATP se usan para producir moléculas de carbohidratos. El siguiente tema fue la respiración celular. Es un proceso químico que se realiza en el interior de las células que consiste en la transformación de nutrientes para liberar la energía que contienen sus enlaces químicos. En la respiración aerobia, el oxígeno se usa para producir energía a partir de los carbohidratos. En la respiración anaerobia se oxida la glucosa para obtener energía sin presencia de oxígeno. Vimos que las mitocondrias se encargan de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular. La glucólisis es la ruta metabólica que oxida la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. El siguiente tema fue el ciclo celular. El ciclo celular es un periodo en el que la célula se prepara para entrar en división tanto del núcleo como del citoplasma. Este se conforma de la interfase que se subdivide en 3 etapas. La etapa G1, que es el momento en el que la célula comienza a crecer. La etapa S es cuando la célula replica su cadena de ADN y la etapa G2 cuando la célula se prepara para poder entrar en división, ya sea tipo mitosis de mismas células o meiosis de células sexuales. La meiosis es un proceso de división celular que nos lleva de una célula diploide a células haploides. En la mitosis, la célula divide su ADN que antes copió, así como su citoplasma para formar 2 nuevas células hijas. La diferenciación celular es cuando las células no especializadas adoptan las características individuales y alcanzan su forma y función madura. Y la muerte celular puede darse de 2 maneras: por la apoptosis, que es la muerte celular programada, o si la muerte de la célula es debido a un daño o envenenamiento, se llama necrosis. Y por último vimos la reproducción celular, mitosis y meiosis. La mitosis es un proceso de división celular ligado a la reproducción asexual, en el que únicamente es necesario un individuo para generar descendencia, donde se producen 2 células hijas con el mismo material genético. Y sus etapas son la profase, metafase, anafase y telofase. Y la meiosis es la división celular que permite la reproducción sexual, que consiste en 2 divisiones celulares sucesivas, tras las cuales se obtienen 4 células genéticamente distintas entre sí. Y sus etapas se dividen en 2. Meiosis 1, que es profase 1, metafase 1, anafase 1 y telefase 1. Y meiosis 2, que es profase 2, metafase 2, anafase 2 y telafase 2. Gracias por su atención.